presidente. Agradecer al señor ministro su comparecencia aquí con nosotros, a petición propia, pero también de los grupos de Confederal y también del PSOE, y también a las personas que le acompañan del Ministerio. Dicho esto, señor ministro, sabe que para nosotros, para el grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem, en Marea, el Dora es una pista de aterrizaje para los fondos buitre. Ahora parece que quiere vender, mejor dicho, otro trozo del pastel de AENA, para no tener que subir los impuestos a aquellos que cobran más, a los amigos. El proceso de privatización de AENA llevó aparejado un expediente de regulación, que usted conoce, de 1.200 trabajadores, y ha marcado la reducción de un 20% en cada nueva licitación de la subcontratación de prestaciones de AENA. El viernes pasado yo mismo estuve en el único aeropuerto estacional de España, que en el 2016, como también ha dicho usted, cerró con 3.170.000 viajeros. Un aeropuerto que hace 4 años perdió el 12% de la plantilla y que hoy ha ampliado el volumen de pasajeros en un 20%. Y los trabajadores siguen siendo los mismos. Esta situación, motivada por el afán de multiplicar beneficios, por el afán de unos beneficios a corto plazo, ha producido pérdidas en los niveles de seguridad operacional y ha disparado la conflictividad laboral debido al recorte de las plantillas y a la precarización de las condiciones laborales y la generalizada vulneración en materia de salud laboral. Valgan como ejemplo la huelga indefinida de las chaquetas verdes, que precisamente el viernes 20 de enero estarán delante del Congreso. O pasadas huelgas de aeropuertos, como conflictos que continúan algunos de ellos, como en Sevilla, Málaga, Vitoria. Ahora su Gobierno pretende aprobar el Dora sin un detenido control parlamentario, con una explicación de esto es lo que hay, os guste o no, y como un guiño a los mercados financieros, para celebrar el segundo aniversario de la privatización de AENA, o podríamos decir del regalo, señor ministro, un documento, el Dora, que complementará el sector aéreo de este país durante el próximo quinquenio, cierto, y que no es público, ni lo ha sido en la elaboración de su proyecto, y donde no se ha participado la ciudadanía a través de sus representantes, nosotros mismos. Según la ley, como usted ha citado, la 18/2014, el desarrollo de la regulación aeroportuaria debe producirse con interlocución de forma transparente y garantizando adecuadamente los intereses de la mayoría social y no los de una minoría privilegiada o las aspiraciones económicas de empresas privadas. ¿Quiénes son esa mayoría social? Somos conscientes de la importancia del Dora. Es un asunto que compromete al más del 10%, como bien ha dicho usted, del PIB, y a un porcentaje significativo del empleo de este país. Pero aún así, su elaboración y tramitación se ha hecho sin el mínimo acceso ni control a la ciudadanía. Cuando decimos la ciudadanía, a las organizaciones representativas de usuarios, las administraciones locales, porque usted ha citado las administraciones locales. Nos gustaría tener las actas para saber quién fue, qué días fueron y quiénes asistieron, porque nos comentan desde Galicia que el 20 de octubre del 2015 fue la última reunión que se citaron, igual fue en aquel momento, y tampoco sabemos quién participó. Las administraciones locales o autonómicas y las organizaciones sociales y políticas, como le decía antes. El servicio que presta AENA es fundamental, cierto, para garantizar la movilidad de la ciudadanía, así como la cohesión económica, social y territorial. Un servicio que debe determinarse a través del Dora, asegurando la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red de aeropuertos, así como su gestión eficiente. Además, y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Economía Sostenible, el Gobierno deberá poner a disposición de AENA un conjunto de características, indicadores, algunos los ha citado, y modelos para su autoevaluación en materia de responsabilidad social, que en su conjunto deberán atender especialmente a objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y de consumo sostenible. La Ley de Sostenibilidad en medioambiental, en el título 3, capítulo 3, artículo 93, establece los principios de regulación del sector del transporte y, concretamente, en la letra E, indica como uno de ellos, a la hora de su regulación por las administraciones públicas, el fomento de las
medios de transporte de menor coste ambiental y energético. Los aeropuertos, ya lo sabe usted, tienen una fuerte influencia en el medio ambiente de su entorno, especialmente en cuanto a contaminación atmosférica se refiere, y esto implica una responsabilidad especial para los responsables de la planificación y, sobre todo, de la gestión aeroportuaria. Un ejemplo claro lo encontramos en los daños medioambientales producidos por el ruido, que afectan directamente a la vida cotidiana de la ciudadanía. Otro tema relevante que debe tenerse en cuenta, como también ha citado usted, es la seguridad operacional. La directiva sobre la ordenación del tiempo del trabajo y las encuestas sobre el tiempo del trabajo podrían informar sobre la calidad de la seguridad operacional, por su directa influencia incidentes-accidentes, algo que debería garantizarse. ¿Lo incorpora el proyecto del DORA? Es importante que el gestor asuma como propios los servicios en los casos en los que los servicios subcontratados relacionados con la seguridad operacional, donde se haya comprobado que las empresas contratistas hayan reiteradamente licitado con bajas temerarias que repercuten directamente en los salarios, el incumplimiento de la legislación laboral y de la salud laboral, el incremento de incidentes e incluso el abandono de los pliegos de contratos antes de la finalización de los mismos. En referencia a las tasas, en la Directiva 2009/2012 del Reglamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo del 2009, se establece que, según lo que considera el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional, una tasa aeroportuaria es un gravamen concedido y aplicado específicamente para sufragar los costes de instalaciones y prestación de servicios para la sociedad civil. En el momento de fijar las tasas aeroportuarias, los Estados tienen la capacidad de tener en cuenta los ingresos procedentes de actividades comerciales aeroportuarias en la medida que crean conveniente. En España, sin consenso parlamentario y con el único voto de los compañeros del PP, en la transposición de la directiva de la Ley 18/2014, se decidió dejar fuera del cálculo del ingreso los ingresos comerciales de AENA, que están en torno al 30% del bruto total, en contra incluso de la opinión de la autoridad supervisora independiente. En la misma directiva se estipula también que las decisiones de la autoridad de supervisión independiente tendrán efectos vinculantes, sin perjuicio de un control parlamentario o judicial, según se establezca en los Estados miembros. Aún así, el Gobierno ha decidido alejar del Parlamento el control, desarrollo, seguimiento y aprobación de la regulación de las prestaciones y contraprestaciones del sector aéreo de España. De hecho, el propio marco regulatorio realizado mediante procedimiento de urgencia por vía Real Decreto 8/2014 ya impidió un debate público de profundidad sobre la materia que se hubiera podido dar mediante su tramitación como proyecto de ley, que es lo que nosotros consideramos. De la misma forma, su control jurídico deberá ser el adecuado. Todo este proceso, además, en paralelo con la intención de ahondar en la privatización de AENA, que es lo que nosotros pensamos, lo que provocaría la pérdida de la mayoría pública en el accionariado, teniendo en cuenta que hasta ahora los principales beneficiarios del lucro en la operación del expolio de AENA han sido los fondos extranjeros. Una privatización que, en recientes declaraciones suyas, señor ministro, supondría una mejora en su gestión y operatividad, algo que genera por lo menos dudas en nosotros, teniendo en cuenta que los tres accionistas principales de AENA son fondos buitres, como Talos Capital, TCI Luxembourg, TCI Advisory Service, situados en paraísos fiscales. Cuidando cada detalle, atendiendo a lo más pequeño, nos hemos hecho grandes, rezaba la publicidad institucional con la que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, promocionó la oferta pública de venta de acciones, que sirvió para colocar un 28% de la empresa pública en la bolsa, en la mayor privatización realizada en España en los últimos 15 años. En el folleto de salida a la bolsa, publicado en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, AENA explicaba que TCI vehicula su participación en AENA a través de dos sociedades, TCI Luxembourg y la irlandesa Talos Capital Limited. La primera, que como su nombre indica, tiene sede en Luxemburgo, detenta la mayoría de la participación. Y según consta en la gran documentación depositada en el Gran Ducado luxemburgués, otro coladero fiscal, entendemos nosotros, el único accionista de TCI Luxembourg es The Children's Investment Master Fund, firma que está domiciliada en Georgetown, la capital de las Islas Caimán. La sede de este fondo es Youngland House, un edificio de 5 plantas donde están registradas más de 18.000 empresas que utilizan este territorio completamente opaco como tapadera fiscal. En 2008, durante la campaña electoral en Estados Unidos, el entonces candidato Barack Obama se refirió a este inmueble en estos términos: o bien es el edificio más grande del mundo, o bien es la mayor estructura de evasión fiscal existente.
Hasta la exministra Ana Pastor transmitió, según publicaron algunos digitales, a los miembros del Ejecutivo que albergaba serias sospechas sobre lo ocurrido en la venta de AENA, que la salida a bolsa del gestor supuso grandes beneficios económicos para algunos fondos de inversión extranjeros y que existían aspectos de la operación que no lo cuadraban según esas mismas fuentes. 3 grandes fondos extranjeros adquirieron importantes participaciones del 49% de AENA. Se trata del fondo británico de Children's Investment Fund, la entidad financiera estadounidense Morgan Stanley y la Corporación de Servicios Financieros, también estadounidense, Fidelity Investments. La ya citada TCI adquirió 10 millones de acciones a través de su filial TCI Luxembourg y Talos Capital Limited. Morgan Stanley, por su parte, declaró haber adquirido 5,42 millones de acciones. Fidelity Investments se hizo con 2,11 millones de acciones de AENA. Morgan Stanley se desprendió de un 1,5% de sus participaciones al cabo de 2 semanas, obteniendo beneficios cercanos a los 50 millones de euros antes de impuestos. Estas plusvalías se lograron gracias a un aumento vertiginoso de las acciones de AENA en sus primeros días de cotización. En concreto, durante su primer día en bolsa, los títulos subieron más de un 20%, lo que permitió a los grandes fondos de inversión ganar unos 800 millones de euros en una sola jornada, según publicó el diario El País. La salida a bolsa de AENA ya nació con polémica. En un principio, en aire fijó un precio por acción entre 41,5 y 53,2 euros. Finalmente, para no aburrir, esa horquilla se fijó entre 53 y 58 euros, precio final con el que salió a bolsa la compañía. Nos preguntamos, ¿quién diseñó esa estrategia? ¿Quién estuvo detrás de esas valoraciones a la baja? ¿Y si en AENA pudo existir conveniencia con algún fondo de inversión? Señor de la Serna, ahora que está aterrizando usted en el Ministerio, póngase una chaqueta verde y espante a los buitres, que es lo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Es el turno ahora del